Sistema de Cuentas Nacionales, Contexto Mundial, también conocido como SCN. Bueno, encontraremos mucha información sobre esto y el contexto mundial indica que es un comportamiento económico del país visto desde varias ópticas, en diferentes niveles del territorio y el tiempo. Ok, nos preguntamos cómo haremos para el análisis. El análisis y toma de decisiones de políticas macroeconómicas. También es importante resaltar que los sistemas de cuentas nacionales de hoy se rigen por una metodología creada por las Naciones Unidas, también conocida como la ONU. Y en 1994 crea el primer subcomité de cuentas nacionales, para así agregar las primeras reglas para determinar las mediciones de los agregados económicos. En esto también se puede determinar cómo se divide la economía por sectores. Por ejemplo, la economía tiene una sistematización en instituciones, como lo puede ser economía dividida entre empresas, entre familias y entre gobierno. Cómo se maneja este sistema económico dentro de estas instituciones. Un aspecto importante, en 1993 aparece el Fondo Monetario, la Organización de la Cooperación, y también aparecen otros mecanismos que contribuyen para el desarrollo económico, entre otros. En 2008 se rige este mismo modelo, pero haciendo aportes como el tratamiento de actividades y transacciones no tenidas en cuenta por el modelo anterior. Contabilidad nacional. La contabilidad nacional tiene como objetivo ofrecer una representación cuantificada, completa, sistemática y detallada de la economía de un país, sus componentes y sus relaciones con otras economías. Se compone de un conjunto coherente e integrado de cuentas macroeconómicas y tablas basadas en una serie de conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables aceptados internacionalmente. Los sistemas de contabilidad nacional son relativamente recientes. Su necesidad quedó en evidencia tras la publicación de las ideas de Keynes en 1936 y fueron normalizados internacionalmente y puestos a punto tras la Segunda Guerra Mundial. Los sistemas de contabilidad nacional de la mayoría de los países siguen actualmente el patrón del sistema de cuentas nacionales de las Naciones Unidas, del que actualmente está en vigor la versión de 1993, que sustituyó a la más antigua de 1968. Todos los países miembros de la Unión Europea siguen las directrices aún más precisas marcadas por el Sistema Europeo de Cuentas, cuya versión de 1995 sustituyó a la más antigua de 1979. A partir de las estadísticas de base, los técnicos de la contabilidad nacional de cada país estiman los flujos económicos que constituyen el sistema. La tarea es muy compleja debido a las frecuentes incoherencias de los resultados de las estadísticas de base y las lagunas informativas en algunos sectores. Las principales macromagnitudes medidas en todos los sistemas de contabilidad nacional son Producto Interno Bruto, consumo privado, consumo público o gastos del Estado, formación de capital fijo o inversión, exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Bueno, recordemos entonces también que el sistema de contabilidad nacional es una herramienta como tal fundamental para llegar a conocer el desempeño económico como tal de un país, ¿verdad? El cual constituye una base imprescindible para elaboración y previsiones de las proyecciones macroeconómicas, valga la redundancia, de un país. Entonces, profundizando más este tema, nos encontramos en la página del DANE aquí en Colombia, en el que nos indica que las cuentas nacionales nos brindan también una información pormenorizada del país, desde
desde varios enfoques o varias ópticas diferentes a nivel del territorio. Por lo que a continuación entonces mostraremos las cuentas nacionales del DANE desde los 3 enfoques. Miremos entonces el primer enfoque, que sería la cuenta nacional coyunturales, el cual nos permite conocer el comportamiento de la economía nacional y departamental en términos coyunturales. Dentro de esos términos y esas opciones tenemos el PIB nacional trimestral, el indicador del seguimiento a la economía, el PIB Bogotá, cuentas nacionales trimestrales, sector institucional, entre otras, que se encuentran dentro de estas cuentas nacionales. Tenemos unas cuentas nacionales anuales que se encuentran también dentro de sus opciones, las cuentas nacionales anuales, las cuentas nacionales y de transferencia, el PIB departamental, entre otras. Y por último tenemos las cuentas satelitales, el cual amplía la capacidad analítica como tal de la contabilidad nacional a determinadas áreas de intereses socioeconómicos del país, el cual nos permite conocer la cuenta satélite ambiental, cuenta satélite agroindustrial, entre otras como tal. Muchísimas gracias. Los elementos constitutivos de las cuentas nacionales son muy simples, son 4. Tenemos las transferencias o transacciones, tenemos también las actividades, a los agentes y los macrosectores. En las transacciones o transferencias, a resumidas cuentas y explicarlo bajo unos parámetros que podamos entender con mayor facilidad, son simplemente como si fuera un extracto bancario en donde se registran, se describen esos ciertos movimientos de transacciones de una nación. Ahí vemos también las actividades que son simplemente producción y consumo que tenga una nación, y los agentes son un grupo de ciertos sectores los cuales están constituidos por las familias, por las empresas, y también está el gobierno participando entre esos agentes, muy importante. Las familias consumiendo, las empresas creando bienes y servicios, y el gobierno creando ciertos bienes que no son negociables, que no se pueden comprar ni vender. Un ejemplo, la seguridad, es algo que no se compra ni tampoco se les vende a los colombianos. También tenemos los macrosectores, que son, en resumidas cuentas, valga la redundancia, cuentas en el exterior. Son las cuentas que tiene una nación en el exterior. Uno de los principales cambios del sistema de cuentas nacional es el método de cálculo de las cuentas a precios constantes. Se han realizado cambios metodológicos significativos en las cuentas a precios constantes en Colombia, implementados por el DANE. Estos cambios incluyen el uso del encarecimiento de cálculos anuales a partir de la base 2005, lo que implica que el valor a precios constantes de un agregado ya no es la suma de sus componentes, sino que cada componente evoluciona individualmente según la fuente de información que lo respalde. Anteriormente se realizaban ajustes para garantizar la consistencia entre oferta y demanda de productos. En cuanto a la mediación de los SIFMI en la base de 2005, se excluyen los títulos, TES, bonos, entre otros, y se utilizan fuentes de información con evoluciones consistentes de activos y pasivos financieros para su asignación por ramas de actividad y sectores institucionales. En relación con el consumo final de los hogares, se ha cambiado la metodología para calcularlo utilizando la encuesta nacional de ingresos y gastos entre 2006 y 2007 y las encuestas de calidad de vida de 1997, 2003 y 2008, lo que afecta su composición. Además se destaca la adición importante de la publicación de la matriz de trabajo, anteriormente llamada de empleo, que presenta información sobre las distribuciones de puestos de trabajo por gran rama de actividad económica, categoría ocupacional.
independientes y asalariados, y sexo. Aunque el DANE incluía anteriormente información de empleo, en algunos cálculos los resultados no se publicaban.